Una enfermedad que no solo devoraba cuerpos, sino también almas. Durante siglos la tuberculosis fue una sentencia de muerte lenta, silenciosa y devastadora. Pero lo que pocos saben es que en su sombra dejó una marca imborrable en la historia de la literatura. ¿Qué grandes mentes de la escritura fueron moldeadas o destruidas por esta plaga invisible? ¿Cuántas obras maestras nacieron del sufrimiento de aquellos que vivieron con la muerte acechándolos? Los invito a descubrir estas incógnitas sobre esta enfermedad que, a pesar de lo que muchos creen, continúa entre nosotros. La tuberculosis es una temible enfermedad que ha hecho estragos en las poblaciones a lo largo de la historia. Si bien existen subtipos, la mayoría es causada por una bacteria llamada Mycobacterium tuberculosis, o bacilo de Koch, y el órgano primordial atacado es el pulmón, si bien puede presentarse en otros sitios. Fue descrita por primera vez el 24 de marzo de 1882 por Robert Koch, trabajo por el cual recibió el Premio Nobel de Medicina en el año 1905. ¿Pero por qué la tuberculosis afectó tanto a los escritores? En el siglo XVIII y XIX, la tuberculosis alcanzó niveles epidémicos en Europa y América. Era una enfermedad sin cura y la medicina moderna aún no contaba con antibióticos. Vivir con tuberculosis implicaba un sufrimiento prolongado, fatiga extrema, pérdida de peso, fiebre y tos con sangre. Para los escritores, que a menudo trabajaban en condiciones precarias y pasaban largas horas en interiores mal ventilados, la exposición era considerablemente mayor. A esto se sumaba un factor interesante. La tuberculosis no era vista como una enfermedad, sino como una especie de marca trágica de genialidad. Se creía que aquellos afectados por la enfermedad poseían una sensibilidad especial, lo que se reflejaba en su arte. Pero ¿qué escritores famosos se vieron afectados? Edgar Allan Poe. Aunque Poe está rodeado de un misterio en cuanto a su muerte, y de hecho hemos hecho un video al respecto, fue testigo de cómo la enfermedad arrasaba con su vida personal. Su esposa Virginia murió de tuberculosis después de un largo sufrimiento. Esta tragedia lo hundió en la desesperación, y su angustia quedó plasmada en varios de sus relatos, por ejemplo, El Cuervo. Emily Brontë, la autora de Cumbres Borrascosas, sucumbió a la tuberculosis a los 30 años, una edad en la que apenas comenzaba a florecer su carrera literaria. Su obra, cargada de pasión y tormento, puede interpretarse como una reflexión sobre la lucha contra las fuerzas incontrolables, como es en la enfermedad. Anton Chekhov, el dramaturgo ruso, conocido por su enfoque en los detalles cotidianos y su visión humanista, padeció tuberculosis gran parte de su vida adulta. Su muerte prematura a los 44 años fue un golpe para la literatura rusa. La enfermedad no solo afectó su salud, sino también su percepción del sufrimiento humano y la fragilidad de la vida, temas recurrentes en sus obras. Robert Louis Stevenson, el creador de La Isla del Tesoro y El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, también padeció tuberculosis. Stevenson pasó gran parte de su vida viajando en busca de climas más suaves que aliviaran sus síntomas. La enfermedad influyó en su obra y en su búsqueda constante de escapar de la muerte, que eventualmente lo alcanzó a los 44 años. George Orwell. Eric Arthur Blair fue un escritor británico de excelencia y uno de los más grandes del mundo. Falleció el 21 de enero de 1950 debido a la tuberculosis, posiblemente contraída alrededor de 1930, en una época donde lo alcanzó la miseria y debió vivir en extrema pobreza, relatado en una de sus novelas llamadas Sin Blanca en París y Londres. Un año antes de su muerte, contrajo matrimonio, pero su salud se deterioró rápidamente, obligándolo a concurrir asiduamente a hospitales. Franz Kafka, quizás uno de los casos más representativos. Kafka vivió gran parte de su vida con tuberculosis, una enfermedad que afectó profundamente su visión del mundo y su escritura. Su sensación de sufrimiento se refleja claramente en las obras como Metamorfosis o El Proceso. La enfermedad lo llevó a experimentar una profunda angustia existencial, algo que también es evidente en su correspondencia. En su último suspiro, pidió un favor a un amigo que, si quiere saber si aceptó lo que le era solicitado, deja una nota que gustó mucho al respecto por aquí arriba. Pero además de afectar a los escritores, ¿fue tema de literatura en sus escritos? La tuberculosis se convirtió en un tema recurrente en la literatura del siglo XIX y principios del XX. La enfermedad simboliza no solo el sufrimiento físico, sino también la decadencia moral y espiritual de la sociedad.
El romanticismo y el modernismo encontraron en la tuberculosis una metáfora poderosa de la fragilidad humana. La Dama de las Camelias de Alexandre Dumas es un ejemplo emblemático de cómo la tuberculosis se utilizaba para simbolizar la tragedia y el amor imposible. La protagonista, Marguerite Gautier, muere de la enfermedad, lo que agrega una dimensión aún más trágica a la historia de su romance con Armand. Los hermanos Karamazov de Dostoyevsky es una obra donde uno de los personajes secundarios sufre de tuberculosis, lo que permite al autor explorar la fragilidad humana y lo inevitable de la muerte. Aunque no es el tema central, la tuberculosis sirve como un recordatorio constante del sufrimiento y la finitud. La percepción romántica de la enfermedad. En el siglo XIX se popularizó la visión romántica de la tuberculosis. La enfermedad era vista como algo que afligía a los más sensibles y creativos. En parte, esta percepción se debía a que las víctimas de la tuberculosis a menudo eran jóvenes y talentosos, y el curso de la enfermedad les confería una apariencia frágil y pálida, lo que se asociaba con una belleza trágica. Este mito perduró durante muchos años, y la tuberculosis se convirtió en un símbolo de sacrificio artístico. La fragilidad física de los escritores que padecían esta enfermedad se interpretaba como una señal de su profundo intelecto y sensibilidad. A medida que avanzaba la ciencia médica, la percepción romántica de la tuberculosis comenzó a desmoronarse. En 1882, Robert Koch descubrió el bacilo que causaba la enfermedad, lo que permitió un avance significativo en su tratamiento y su prevención. Con el tiempo, los antibióticos comenzaron a salvar vidas y la tuberculosis dejó de ser una sentencia de muerte que había sido durante siglos. Sin embargo, aunque la ciencia avanzaba, el legado de la tuberculosis en la literatura permaneció intacto. Muchos de los escritores que murieron por la enfermedad dejaron una obra monumental que sigue influyendo en la literatura contemporánea. A pesar de que la tuberculosis parece ser un vestigio del pasado, sigue siendo una amenaza latente en muchas partes del mundo. En los últimos años, la percepción pública ha disminuido, llevando a muchos a creer que la enfermedad ha sido erradicada. Sin embargo, millones de personas continúan afectadas, especialmente en países en desarrollo. Hospitales especializados en el tratamiento de la tuberculosis aún operan, proporcionando atención crucial a quienes sufren esta enfermedad. Climas cálidos y secos, como los de ciertas regiones de América Latina, se han considerado beneficiosos para los pacientes quienes históricamente buscaban un refugio en estos lugares para mejorar su salud. En 2022, según la OPS, la tuberculosis fue la segunda enfermedad infecciosa más mortal a nivel mundial. Además, fue la principal causa de muerte en personas con inmunodeficiencia y una de las mayores relacionadas con la resistencia a antimicrobianos. Se estima que 10.6 millones de personas contrajeron la enfermedad y que 1.3 millones fallecieron, de las cuales 167.000 también poseían inmunodeficiencia. En América se reportaron 325.000 casos nuevos y 35.000 muertes. La estrategia fin de la TBC busca reducir las muertes en un 95% y los nuevos casos en un 90% para 2035. En América Latina, la vacuna de la BCG se ha utilizado ampliamente para prevenir formas graves de tuberculosis, proporcionando una capa de protección no tenida en cuenta en Europa. Esto refleja una desigualdad en la atención sanitaria y la percepción de la enfermedad en diferentes regiones. Así, mientras algunos piensan que la tuberculosis es cosa del pasado, sigue siendo un desafío persistente que merece atención y acción. La tuberculosis dejó una huella profunda en la historia de la literatura. No solo se cobró la vida de muchos escritores, sino que también inspiró a otros a reflexionar sobre la enfermedad, la mortalidad y el sufrimiento humano. Si bien la ciencia ha logrado combatir la enfermedad, su impacto en el arte y la literatura sigue siendo palpable. Los autores que vivieron y murieron con tuberculosis nos dejaron no solo grandes obras, sino también un recordatorio constante de la fragilidad de la vida humana. Si esta nota ha sido de tu interés, te pido colocar me gusta y suscribirte al canal. Yo soy Gonzalo y esto fue Literatura al Extremo. Un saludo para todos.